Laboratorios Medix presenta. Como sabemos, el 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo y Costilla inició el movimiento de independencia de México. Esto lo sabemos todos, pero poco se dice de la consumación de la independencia ocurrida en 1821, 11 años después, gracias a Agustín de Iturbide, quien con los tratados de Córdoba proclamó la independencia de México. Sin embargo, a Agustín de Iturbide se le ha acusado como traidor. Fue fusilado en su propia patria por sus propios soldados y hasta la fecha es considerado un traidor y un ególatra porque se proclamó emperador. Así que hoy, en Ver y Creer, revisaremos la historia de nuestro emperador Agustín I y veremos las verdaderas razones de por qué su acusación de traidor y de su muerte. ¿Acaso Iturbide fue víctima de la masonería internacional en México? Sea usted bienvenido, qué grande gusto saludarle, como cada semana en Ver y Creer. Comencemos este tema y para ello recibo con afecto a Luis Reed. Él es historiador, solo que es historiador de los buenos. ¿O no, Luis? Bienvenido. Muchas gracias, mi querido Roberto. Muchas gracias. Antes que nada, muy contento de estar contigo, con tu programa, con tu importante auditorio. Y es un grande gusto tenerte aquí. Pues se trata de, decías, de historiadores de los buenos. Más que eso, o mejor que eso, historiador en busca de la verdad. Bueno, pues hablemos de la verdad, busquemos la verdad durante una hora hoy en este programa. Correcto. ¿Por qué? Si consuma la independencia, nunca en esta ceremonia del grito se pronuncia su nombre. ¿Por qué? Si es el padre de la patria al consumar la independencia, porque nunca celebramos lo que inicia, celebramos lo que termina. Claro. ¿No? ¿Por qué sus restos se encuentran en la capilla de San Felipe de Jesús en Catedral y no en el Ángel de la Independencia? ¿Por qué la historia ha querido borrarla y además lo acusan de traidor? ¿Por qué, Luis? Mira, estos son varias preguntas. Sí, voy a procurar ser lo más sintético posible. Dijiste hace un momento que el cura Miguel Hidalgo y Costilla inicia la lucha independentista en septiembre de 1810, así es. Sin embargo, esta lucha fracasa sobre todo por los métodos que emplea Hidalgo. Es de hecho, o se desata de hecho, una guerra fratricida, una guerra en la que Hidalgo, a querer o no, enfrenta al indio contra el español peninsular, al criollo contra el mestizo, al mestizo contra el negro, que había algunos en la Nueva España, gente de color. Entonces aquello se vuelve un mare magnum y los criollos, el elemento, digamos, pensante del virreinato, deseoso de independencia, se opone a los métodos de Hidalgo. Obviamente no está en contra de la independencia, sino en contra de la manera de llevar esta lucha. Y así tenemos, por ejemplo, que personajes tan importantes como Antonio López de Santa Anna, en el México independiente, quiero decir, Miguel Barragán, Valentín Canalizo, Anastasio Bustamante, que fueron presidentes de la República después, eran mexicanos, y desde luego el propio Agustín de Iturbide, son los primeros en poner sus espadas a la orden del virrey. ¿Por qué entonces se le acusa después de traidor? A eso voy. Al emperador. Bueno, entonces todos estos personajes luchan contra Hidalgo y también contra Morelos, contra la insurgencia en general. Pero todos, de hecho, querían la independencia. Esta se viene a dar cuando voy a dar un salto muy grande, cuando el 24 de febrero de 1821,
Iturbide proclama el Plan de Iguala, Ajá. llamado también Plan de las Tres Garantías. Junto con Vicente Guerrero. No. ¿No? Él solo. Ese es se ha querido ¿sí? poner a Guerrero o como el consumador de la independencia o como el colaborador de Iturbide en esta tesitura. ¿Y no? No es así. El Plan de Iguala es única obra u obra exclusiva de Agustín de Iturbide. ¿Cuáles son las tres garantías? Unión, religión, independencia. En el tema de la religión, que es lo que en este programa suele ocuparnos, ¿a qué se refiere la garantía de religión? Se refiere a que hay que preservar la religión católica, única, indivisible, que era la que siempre había regido al pueblo mexicano, ¿verdad? Durante... ¿Y por qué, Luis? ¿Porque Agustín de Iturbide era católico? Era católico. ¿O qué visión tiene? ¿Por qué él ve a la religión como un factor que de unión, de fe? Claro, la religión es hay que tomar desde luego la época. En estos momentos tú sabes que ha variado mucho, hay mucha hasta desacralización, etcétera. Pero si tomamos en cuenta aquella época, ¿verdad? La religión católica era y sigue siendo, a querer o no, mayoritariamente, el lazo de unión de los mexicanos, y desde luego la Virgen de Guadalupe, y desde luego, esa es una de las garantías, la religión, unión de todos los mexicanos. No lo que había provocado el padre Hidalgo. Exacto, no lo que había provocado Hidalgo, sin querer o queriendo, eso ya es otro tema, pero aquí opera también Iturbide como un amalgamador de las clases sociales, y entonces el español, el mestizo, el criollo, el indio, dejan de ser eso y se convierten simplemente en mexicanos. Claro, que es lo que aquí se necesitaba, claro. No una división de clases. Por eso es Así el que mire imperio usted, mexicano. Por eso el imperio mexicano. Con esto vamos más adelante. Mire, hasta ahora, las tres garantías. Unión, ya nos ha dicho Luis Ritt por qué. Religión e ya independencia. Nos ha dicho independencia. por qué. ¿Y por qué la independencia? Pero antes vamos a revisar enseguida algo de la biografía de Agustín I, Agustín de Iturbide, en sus inicios, desde que nace hasta antes de que sea emperador de los mexicanos. Mire. El emperador de México, Agustín de Iturbide, nació en Valladolid, actual Morelia, en 1783. Fue un criollo, hijo de José Joaquín de Iturbide, originario de Villa de Peralta, Navarra, España, y de María Josefa de Aramburu, proveniente de una noble familia de Navarra y Vizcaya. Tras cursar sus estudios en el seminario de su ciudad natal, ingresó al ejército realista a la edad de 14 años en 1797. A los 22 se casó con Ana María Huarte, con quien tuvo 6 hijos. En 1810 se negó a participar en la insurrección convocada por Miguel Hidalgo y defendió la ciudad de Valladolid contra la insurgencia, acción que le valió el ascenso a capitán y la misión de combatir a las guerrillas. Capturó a Albino Lisiaga y a Ignacio López Rayón, quien tras la muerte de Miguel Hidalgo en 1811 se convirtió en el líder de la insurgencia. Fue ascendido a coronel y luego recibió el nombramiento de comandante general de la provincia de Guanajuato. Con la ejecución del sucesor de López Rayón, José María Morelos, en 1815, la sublevación independentista pareció sofocada, aunque solo quedaba como dirigente Vicente Guerrero en el sur del país. En 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca nombró a Iturbide comandante general del Ejército del Sur y le encomendó la tarea de someter a las tropas de Vicente Guerrero, pero al comprender que no conseguiría derrotarlo, se alió a él y juntos presentaron el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala, sustentado en 3 principios: independencia de México, igualdad de derechos para españoles y criollos y la fe de la Iglesia. El ejército trigarante de Iturbide logró dominar todo el territorio hasta provocar que el virrey
Juan O'Donoghue firmara el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, por el que reconocía la independencia de México. 3 días después, Iturbide entró triunfante en la Ciudad de México y al día siguiente proclamó la independencia al frente de una regencia con poderes ejecutivos. Ya ve usted, así lo refiere la historia, ¿no? Juntos, Iturbide y Guerrero hicieron el plan de Iguala, pero ya viene Luis Reed con la verdad en la mano a decirnos que no, que el asunto es que la historia ha querido presentar a Vicente Guerrero como el libertador cuando fue Iturbide. De hecho, qué bueno que tocas este punto. Tú lo dijiste, mi querido Luis. Mira, en 1971, sexenio de Luis Echeverría, se cumplieron el 27 de septiembre de tal año 150 años de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y Luis Echeverría, por decretó, valga la redundancia, que Vicente Guerrero era el consumador de la independencia, con gran desprecio de la ciencia histórica. Como decía un querido amigo mío ya desaparecido, el profesor Celenino Salmerón, como si yo con gran desprecio de las ciencias biológicas decreto que las palomas de la iglesia de San Fernando no son palomas, sino manadas de tiburones que asuelan el Golfo de México. Un decreto no puede modificar la verdad ni la historia. Bueno, ¿qué México no es traidor al no reconocer a su libertador? Más que eso, se cometió en México algo peor. ¿Qué? Un parricidio. Claro, un parricidio. Lo asesinaron, lo fusilaron. El propio Guerrero, yo publico los documentos correspondientes, el propio Guerrero reconoció siempre a Iturbide como el libertador de México. Más que eso, le llama textualmente, no es interpretación mía, así viene en una carta de Guerrero a Iturbide que yo publico por primera vez completa. Le llama, usted es el verdadero padre de la patria. Textualmente en sus le propias dice, palabras de Vicente Guerrero. Y siempre en otros documentos dice, cuando está la campaña para unificar a todas las clases sociales y consumar la independencia, el propio Guerrero dice, sigamos todos el plan dictado por la misma divinidad, se refiere al plan de Iguala. Claro. Dice, inspirados en su plan, o sea, el plan de Iturbide, unámonos para esto y esto y esto. En ningún momento el propio Guerrero se adjudica glorias que no eran de él. ¿El plan de Iguala quién lo firma? Iturbide, nada más. Es decir, con esto, ¿dónde está la firma de Vicente Guerrero? A ver, una garantía, unión. Otra garantía, religión. E independencia. Y la independencia, ¿cómo es que Iturbide tuvo esta visión? Claro. Era la independencia completa de México, dice el documento, no solo de Europa, sino de cualquier país de América. Y con esto se está refiriendo a los Estados Unidos. Es decir, México no rompe su tradición hispana o hispánica, pero sí es independiente y se va a llamar en lo sucesivo, dice el documento, Imperio Mexicano. ¿Por qué imperio? Pues porque simplemente era a lo que México y los mexicanos estábamos acostumbrados después de 300 años de virreinato. Y aún antes, las tribus indias se regían por un soberano que, como tú sabes, eran los tlatoanis aztecas. Y el último emperador, Moctezuma. Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Moctezuma. Es decir, en México no había ni se sabía qué era la República Federal ni nada de eso. Eso viene después con la caída de Iturbide, que hasta perdemos el nombre, porque ¿sabes cómo se llama este país, Roberto? No se llama México, se llama Estados Unidos Mexicanos.
Oficialmente. Eso me dijo un taxista en Oficialmente. Madrid. Me dice, así que usted es mexicano. Sí, yo vengo de México. ¿Sabe usted dónde está México? Sí, en los Estados Unidos. Así me lo dijo, porque así se llama, Estados Unidos mexicanos. Lo cual es un absurdo, porque eso es una copia que se tomó desde luego del nombre de los Estados Unidos de América a partir de la primera Constitución Federal del 4 de octubre de 1824. Claro. Nada más, perdona que derrocado un imperio, pues entonces ¿qué hay que poner? Pues una república, sí. Y en tanto que en el norte de los Estados Unidos estaban estableciendo una república, es aquí donde ya vamos a empezar a hablar de este asunto de la masonería. Mire usted, no es posible revisar sucesos del pasado con la visión del presente. A esa tentación debe resistir todo historiador. No podemos nosotros hoy, en 2017, decir Agustín de Iturbide era un ambicioso porque se quiso proclamar emperador. Esto se tiene que revisar en su momento. Voy a hacer una pausa. Es breve. Regreso con más de Agustín de Iturbide, el emperador de México y el consumador de la independencia. Le guste a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre. El padre de la patria es Agustín de Iturbide. Una pausa y volvemos con más. Las instituciones de asistencia humanitaria que deseen presentarse en TV pueden contactarnos al correo tv@vericreer.com. ¿Sabías que las pastas La Moderna están elaboradas con la mejor selección del trigo mexicano? Y el trigo es un alimento que te entrega energía y además te da saciedad. Por eso es recomendable consumirla en cualquier momento del día, porque me aporta energía. La Moderna es mi pasta.